Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La tecnología nos ha traído cosas muy agradables durante estos últimos años, pero también nos ha traído cosas desagradables y también nos ha traído cosas que son difícilmente entendibles. Como es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de una sorpresita que traen algunos chips, algunos procesadores de Intel en su interior. Algo que parece ser que no se conocía. Una especie de secreto. Un secreto que ha sido desvelado recientemente. Intel es una gran compañía, una de las más importantes compañías del mundo de fabricación de microprocesadores. Y digo de las más y no es la más importante. De hecho, los primeros procesadores que existen, si no el primero, lo fabricó Intel, el 4004, este que estáis viendo aquí. Fue el primer procesador construido por Intel en 1970 o 71. Este pequeño procesador que, digamos, que abrió las puertas a toda esta gran tecnología de los superprocesadores que hoy en día tenemos, tenía en su interior solamente 2.300 transistores, más o menos. Era una pequeña cantidad. Si tenemos en cuenta que en la actualidad los procesadores de Intel, algunos i7, están por encima de los 1.170 millones de transistores, nos damos cuenta como en un plazo de 40 y bastantes años hemos dado un salto prácticamente cuántico. Si hubiésemos crecido en la tecnología informática tanto como, por ejemplo, en la tecnología espacial, posiblemente ahora mismo estaríamos surcando estrellas lejanas y colonizando lejanos planetas también. Pero estos aparatos en la actualidad han alcanzado un índice de sofisticación tan elevado en su interior que son prácticamente imposibles de desentrañar. Los grupos de ingenieros que construyen estos monstruos dividen sus funciones y sus tareas de manera fragmentada para luego cohesionar y crear estos aparatos con 1.000 y casi 1.200 millones de transistores. Una auténtica brutalidad. En su interior esconden múltiples núcleos, hilos de multiprocesos, memorias de todo tipo, cachés de alto, bajo nivel, bifurcadores, memorias de post y proproceso, tremendo. Incluso llegan a hacer cálculos predictivos para acelerar su velocidad de cómputo. Son tan complejos que, como he dicho antes, desentrañar su labor sería prácticamente una labor imposible hoy en día. Hacer ingeniería inversa sobre un microprocesador sería muy complejo. Pero resulta que un ingeniero de Google ha encontrado algo muy extraño en el corazón de algunos microprocesadores de Intel. Concretamente ha sido Ronald Minich, ingeniero de software de Google, el que lo ha encontrado. Pero ¿qué es lo que ha encontrado este señor dentro de este microprocesador o de una serie de microprocesadores que Intel tiene? Pues ni más ni menos que todo un sistema operativo en su corazón. Quizás usted, si no es una persona muy versada dentro del mundo de la informática y está versada en otras cosas, no sepa exactamente a qué me refiero. Usted sabe que un sistema operativo puede ser, por ejemplo, Windows, Android, su teléfono tiene un sistema operativo, Mac OS también, Linux, por supuesto, Linux. Otros, como por ejemplo Solaris, Unix y un millón de ellos más, son menos conocidos, pero también son sistemas operativos. Digamos que controlan todos los procesos de la máquina, desde los accesos a los monitores, teclados, ratones, entradas, salidas, etcétera, etcétera. Eso hace un sistema operativo. Digamos que es como una especie de director de orquesta. Pues resulta que estos microprocesadores en su interior llevan un desconocido y misterioso director de orquesta. Nadie sabe qué hace ese sistema operativo en el corazón de los procesadores Intel. Según Matthew Garrett, un desarrollador de Linux en seguridad que en su momento llegó a trabajar para Google, este señor, explicaba que los chips de Intel incluyen un pequeño microprocesador funcionando independiente de la CPU principal.
Y ese pequeño microprocesador dentro de este microprocesador grande tiene un sistema operativo cuyo nombre es Minix. Minix. ¿Cómo se lo podría explicar yo para que lo entendiese con una metáfora? Imagínese que ese procesador que hay dentro de ese gran procesador es como el alma. Y el sistema operativo sería como el espíritu, la última esencia. ¿Qué hace ahí escondido un procesador dentro de otro procesador y un sistema operativo que lo controla? Esencialmente, Andrew Tannenbaum, que así se llama este hombre, dice que ese sistema operativo es como una especie de principios básicos, como un génesis de esta computadora, de las computadoras Intel. Digamos que este sistema operativo que tienen algunos procesadores de Intel es, como he dicho antes, la versión Minix. Y concretamente es un mod, una modificación denominada Minix 3. Según se cuenta, Minix, ese sistema operativo, tiene acceso a muchas cosas tuyas y mías, que yo tengo procesadores Intel y AMD y ARM. Yo tengo ordenadores con los tres tipos de procesadores. Pues bien, digamos que ese Minix 3 que llevan los procesadores Intel hacen muchas cosas. Entre esas cosas que hacen es tener acceso a todas tus contraseñas. Acceso a todas las llaves. Todas las llaves pasan por ahí. Pero también dicen que ese pequeño sistema operativo, ese espíritu o ese alma, llámelo como quiera, es capaz de reescribir el firmware, incluso estando el equipo apagado. Qué cosas más raras, ¿verdad? ¿Cobran vida en la noche los juguetes que contaban a los antiguos cuentos centroeuropeos? Pues estos juguetes también cobran vida cuando están apagados. ¿Qué es el firmware? Seguramente usted se estará preguntando, ¿el firmware? ¿Firmware? ¿Qué es eso del firmware? Digamos que el firmware, para que lo entienda, es como una especie de la quinta esencia de la máquina donde se establece la lógica a nivel base. La parte más interior de nuestro cerebro, digamos que el núcleo. Es la primera esencia de todo aparato electrónico que esté dotado de un microprocesador. Ese es el firmware, el que dicta y dirige cómo tiene que tratarse cada periférico, cada acto, cada suceso. ¿Puede ser un problema que exista este sistema operativo? ¿Le puede suponer a usted un problema? En teoría no. Pero ¿y si hubiera una brecha de seguridad? Una brecha de seguridad. Alguien accede a ese pequeño o encuentra un bug o un fallo en ese sistema operativo, accede a él y se hace con todos sus secretos. No piense que esto no puede suceder. Recientemente, y no hace mucho, se han encontrado vulnerabilidades en estos microprocesadores. No solo de Intel, AMD y ARM también están en el lote. Concretamente, las vulnerabilidades fueron Meltdown y Spectre. Meltdown y Spectre fueron considerados por algunos como las mayores vulnerabilidades en del siglo moderno, en la computación. Y ya he dicho antes que afectó a todas las familias de microprocesadores, AMD, Intel y ARM. Vamos, a los principales fabricantes de microprocesadores. Afortunadamente, este problema ha sido ya parcheado. Pero imagínese por un momento que alguien consigue acceder de alguna manera a esta vulnerabilidad o encuentra una vulnerabilidad en el Minix 3. Como ya he dicho antes, tendría acceso a toda su vida digital. Y toda nuestra vida física, en ocasiones, está plasmada en nuestra vida digital. Nuestra economía, fotos, vídeos, correos electrónicos, accesos bancarios, accesos a todo aquello que usted o a lo que usted solo tiene acceso. Alguien quizás a miles de kilómetros podría saber sus secretos más íntimos.
Se desconoce si los procesadores AMD también lo tienen, que posiblemente, y esto es un prejuicio mío, posiblemente o quizás también lo tengan, o algo parecido. A lo mejor no lo sabemos. Supongo que alguien lo estará investigando, si lleva o no regalo sorpresa. Fijaos, me acuerdo de la película JFK, Caso Abierto, ¿os acordáis? Me parece que era de Oliver Stone, estoy hablando de memoria. Bueno, en aquella película hay una escena en la que sale un coronel, que llamaban el coronel X, o el señor X, como se hacía llamar en la película, que es un tipo que realmente existió. Históricamente ese coronel X era Leroy Fletcher Proudly, quien informó de las irregularidades de seguridad en el caso JFK, lo que ocurrió en 1963, la desaparición de JFK debido a los disparos de un francotirador o varios francotiradores. Pues el coronel X dijo en aquella película, efectuó una serie de preguntas que decía que eran las preguntas importantes. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué han puesto un sistema operativo dentro del microprocesador? ¿Por qué han puesto un procesador dentro del procesador y dentro de este un sistema operativo? La primera gran pregunta es ¿por qué? La segunda gran pregunta es ¿quién se beneficia? ¿Quién se beneficia? ¿Quién obtiene beneficio de ello? Es verdad que había otra pregunta que decía Leroy Fletcher, el señor X. Decía, ¿quién tiene el poder? Podemos pensar que quizás este tipo de aparatos se diseñan bajo especificaciones de algunos servicios de inteligencia. Hay presiones de esos servicios de inteligencia para que se hagan de una manera, de otra. Y hablo de todas las casas de procesadores importantes, AMD, ARM e Intel. No piense que esto es ciencia ficción. Recientemente ha salido a la luz cómo algunos televisores inteligentes parece ser que tenían brechas de seguridad por las que esos televisores hacían cosas que no debían hacer y a esas brechas de seguridad accedían servicios de inteligencia de otros países. Y eso en televisores. Se ha descubierto que virus como Duqu, Stuxnet o Flame, creo que los he dicho bien, han sido diseñados por servicios de inteligencia. Miren, sinceramente, llegados a este punto, estamos creando un mundo donde la conectividad y la tecnología encubren en realidad una dictadura global. Como reza el lema de la bandera de Brasil, orden y progreso, que así es como dice. Bueno, en realidad la frase original del filósofo francés tenía 3 palabras: amor, orden y progreso. Alguien decidió quitar la palabra amor, a saber por qué. Bueno, pues ese orden y progreso del que reza la bandera de Brasil es el nuevo orden mundial, y ese progreso es la tecnología. Quizás dentro de 100 años alguien vea este vídeo y piense, mira, este tipo ya hablaba de ello hace un siglo. Quizás, esperemos que este quizás nunca exista y esperemos que estas cosas no sean para mal y que tengan unas explicaciones oportunas. Yo no estoy diciendo que ese sistema operativo Minix 3 y ese desconocido procesador que hay dentro del microprocesador tenga algún objeto maligno o tenga alguna, digamos que, mala intención. No lo estoy diciendo. Pero como nadie me ha desmentido o me ha dicho lo contrario, tengo que tener susceptibilidad frente a este tipo de noticias. Y mire usted, en este momento nadie me ha dado razones o motivos para pensar bien en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Lo dejamos aquí. Piense en todo ello. Espero que el vídeo os haya gustado. Y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.